los partidos grandes, que llegaste al Congreso sin haber tenido una inversión millonaria en una campaña y llegaste ahí. Entonces queremos saber cómo llegaste, que nos pueda servir de motivación, para aprender de vos y que esto pueda, pues obviamente motivar, ¿verdad? A las personas que estamos acá a poder seguir tus pasos y poder llegar a donde llegaste y conocer tu experiencia ya una vez ahí adentro, cómo es, se pueden lograr cambios, qué se ocupa para lograr los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, considero pertinente primero escuchar tu experiencia, tu expertise, tu conocimiento y pues poder escucharlo y después proceder con la serie de preguntas y respuestas sobre esto y sobre la ley de ambiente también, que es lo que está ahorita, que no se ha aprobado y que podemos hacer algo al respecto. Pues no sé, si Gary, ¿quieres agregar algo más? No, de acuerdo con vos, Daniel, por supuesto, abogada, si nos da como tal como dice Daniel, una introducción un poco de su, nos cuenta un poco de cómo fue todo el proceso y ya después empezamos con el Q&A. Les recuerdo todo de utilizar la cosita de levantar la mano para ir siendo la palabra. Abogada, les doy el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Gary, gracias, Daniel, y bueno, gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se han conectado por el interés de realmente hacer algo por Honduras. Casualmente, esta semana me contactaron de Vatican News porque querían que les diera como un testimonio cómo estamos viviendo la pandemia, ¿verdad? Y cuando me dijeron que cómo se vive, entonces yo pues realmente es como agridulce, ¿verdad? O sea, creo que obviamente no se puede estar bien en una situación de pandemia, no se puede estar alegre, pues obviamente hay mucha preocupación, pero luego hay acciones que yo he visto en estos últimos meses, especialmente de pandemia, como la que ustedes tienen. Que es iniciativa de ciudadanos comunes y corrientes que entienden que tienen un rol importante que jugar en la construcción de la sociedad que todos y todas queremos, ¿verdad? Y realmente pues es un honor para mí pues poder estar con ustedes. Por favor, pues yo no les voy a decir cómo me llamen, pero por favor sientan la libertad de llamarme por mi nombre, Fátima. Yo sé que varios de aquí pues nos conocemos y creo que realmente quiero que sientan la libertad, no lo sé todo, no, espero poder contestarle la mayor cantidad de sus respuestas, pero lo más importante creo que, y de lo que hablé con Daniel, es como contarles un poco también mi historia y compartir los conocimientos pues que he adquirido y las recomendaciones. No sé qué les va a servir más, si realmente las cosas, los éxitos que pues pocos que he tenido, pero realmente que han sido de mucho valor, por ejemplo, el honor que me dio el pueblo, la ciudadanía de Cortés, de poderme ver al Congreso, pero en ese camino también cometí pues muchos errores o tuve muchos tropiezos que pues también les quisiera compartir, porque yo siento que son oportunidades para que su brecha pues sea muchísimo más corta en este quehacer político, porque la política no es lo partidario, como siempre lo que vimos. Este espacio es un espacio político, es un espacio de diálogo, de consenso, de buscar construcción colectiva para dar respuesta a problemas de la comunidad. Y eso para mí es una de las primeras desconstrucciones que debemos de hacer. Dejar de verlo, cuando la gente piensa en política, lo primero que se le ocurre son banderas de partidos políticos. Y eso es una parte de la política, se llama política partidaria, que desafortunadamente no debería de estar tan vigente todo el tiempo como pasa en nuestro país, quien establece su época, porque obviamente en una democracia representativa necesitamos este tipo de procesos para elegir nuestras autoridades. Pero la política y el involucramiento de la ciudadanía en la política es muchísimo más que, pues, obviamente, lo partidario. Pues yo sé que algunos, pues, me conocen, ¿verdad? Pero para los que no me conocen, pues, soy de aquí de San Pedro Sula, aquí, como dicen, nací, crecí, ¿verdad? Incluso estuvimos en el Episcopal, ¿verdad? Con Daniel, yo era unos años menor, yo tengo actualmente 37 años. Tuve la oportunidad, yo estudié Derecho en la Universidad Católica, también aquí en San Pedro Sula. Trabajé desde que empecé a estudiar en el Poder Judicial, lo cual fue una tremenda bendición, ¿verdad?
muchas veces algo que he aprendido en mi corta carrera política es valorar todos esos espacios donde la vida te lleva, que te ayuda, que te forman. Yo empecé ad honorem en el Poder Judicial y luego fui ascendiendo, lo cual me dio una gran oportunidad para poder conocer realmente un poder del Estado, cómo funciona, siendo, pues, empezando como escribiente y terminando, pues, cuando salí, pues ya era defensora pública y pues también cubrí en su momento algunas plazas de jueces que por diversos motivos eran incapacitados. Entonces, aparte vengo de una familia, mi mamá ha sido operadora de justicia toda la vida, yo soy abogada, ambos mis padres son abogados, mi mamá tiene una carrera marcada en el servicio público, en el Poder Judicial, y mi papá y mis abuelos pues han sido litigantes por la parte privada. Entonces, para mí ha sido una experiencia porque incluso pequeña, cuando chiquita, pues yo miraba lo que era para mi mamá desarrollarse en un poder del Estado. Fue la primera juez penal de San Pedro Sula. Entonces, pues realmente sirvió mucho en mi carrera. Cuando yo logro, cuando salgo de abogada, tengo la oportunidad de sacar una maestría en Administración de Justicia en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y luego, por motivos de seguridad, pues mi mamá, pues aquí, les cuento, mi mamá era juez penal y era defensora pública y había un caso que estaban vinculados narcotraficantes con mareros. Y entonces querían que mi mamá fallara de una forma para favorecer un grupo. Y entonces yo, como era defensora pública, y a mí la verdad que me encanta el contacto con la gente, hablar con todo el mundo, yo pasaba metida en el centro penal porque obviamente era defensora de las personas que estaban ahí, las personas de escasos recursos que no podían pagar abogados. Resulta que me quisieron secuestrar, entonces me tuvieron que sacar de emergencia del país y entonces casualmente, fue en diciembre, recuerdo, para la boda, en los tiempos, Daniel, de la boda del hermano de Gary Cook, me acuerdo, justo, me estaba listando para ir a la boda cuando pues obviamente me tocó encerrarme por un mes. Lo interesante es que en esos días me cae una notificación que me gané una beca para volver a Costa Rica a estudiar. Entonces estuve 4 años y en ese momento pues trabajé mucho en el Sistema Interamericano de Justicia, tuve la oportunidad pues a través de becas, puertas que Dios abre, que yo sé que muchos aquí de una u otra manera han tenido la oportunidad de, pues, de cultivarse, de estudiar derechos humanos en Suecia y todo, pero yo vuelvo en Honduras en el 2010, en el 2009, en el marco del golpe de Estado, porque yo trabajaba por una organización que hacía litigio estratégico ante la Corte Interamericana, y como era hondureña y estaban sacando a Honduras justamente expulsándolo de la OEA, entonces ya mi contrato era mensual, entonces obviamente la atención, cómo se vive aquí, y bueno, la vida me trajo de regreso a Honduras. Me enamoré, me casé, la cosa es que en 6 meses pues ya estaba cero de aquí en Honduras. Y después de litigar en un sistema interamericano, me toca venir a litigar a los juzgados de Honduras y tropezarme con la corrupción. O sea, era para que te parquees, tenés que dar corruptos. Para que te abran la puerta de una entidad pública, tenés que pagar más al muchacho de la puerta para que te deje entrar. Para que puedas entrar a la oficina de la secretaria, o sea, la corrupción era tanta que yo no sé si, o sea, tenía tanta awareness, tanta conciencia del nivel de corrupción que me frustraba. Y bueno, estuvimos trabajando mucho en un caso que yo sabía que era jurídicamente correcto, y de repente en unas vacaciones le dieron mordida a un juez y sacó la resolución más absurda que he visto en mi vida, que obviamente como fue comprado, entonces después de haberme matado tantos meses por ese caso, vino una persona y le pagó X cantidad al juez y sacó de forma ilegal una resolución civil en periodo de vacaciones para favorecer a una parte y perjudicar a mi cliente, que en este momento era, por ética no lo digo, pero era un grupo hotelero fuerte en Roatán que habían invertido desde hace mucho tiempo, y esto, la mayoría de extranjeros dijeron, no, Fátima, o sea, ya en su país no se puede. Yo le había asegurado que
bueno, que el derecho les asistía, que yo no podía decir hasta que eso era en la relación. Esa fue la gota que derramó el vaso. O sea, yo ver tanta corrupción y ese día dije, ¿sabes qué? Llamé a Salvador Narrala y a Luis Redondo porque obviamente estaban con el Partido Anticorrupción. Mi frustración en el Partido Anticorrupción. Había regresado a Honduras, me había casado, tenía un niño que apenas tenía como 10 meses y yo decía, Dios mío, qué irresponsable hacer una familia en este país. Yo lloraba y mi depresión postparto fue horrible. No sé si alguna de aquí es mamá o los que son papás van a ver, o sea, es una condición que les da a las mujeres. Por suerte, yo sabía lo que era, había estudiado, entendía que mi reacción era normal, pero lo que les quiero contar es que después llegó un día que me acuerdo que me quité los lentes, me agarré la cara y dije, ya no. O sea, ya no voy a llorar más y voy a dar un paso al frente y voy a hacer algo. Y mi algo en ese día no era ir al Congreso, mi algo era, bueno, ¿saben qué? Yo les voy a ayudar porque yo creo que se necesita luchar contra la corrupción en este país. Entonces yo me comprometo a organizar la colonia Tara, que es donde vivo aquí en San Pedro Sula, para el Partido Anticorrupción. Y así, o sea, organicé la tarea, después me dijeron, no, ¿sabes qué? Ocupamos organizar un sector de San Pedro Sula. Y bueno, Daniel Conza, que después empezábamos haciendo reuniones y después, ¿saben qué? La ciudad. Y así fuimos creciendo políticamente hasta que en el 2013, a través de una estructura de otras personas que tenían una historia muy parecida a la mía, que probablemente, pero al final la corrupción, la indignación, la necesidad de cambio, llevó a que en el 2013 lográramos estructurar una plataforma que tenía abanderado la lucha anticorrupción y que no nos considerábamos, no creíamos en la política, o sea, las ideologías existen, pero no creíamos que ese era el problema. O sea, creemos que el problema es tan profundo en el país que realmente lo que se necesitan son gobiernos que sean limpios y que sean competentes. Entonces, y esa es nuestra ideología, pues a veces si nos situamos un poco en el centro, ¿quiénes somos? Pues somos ciudadanos que no nos hemos identificado como en una estructura partidaria tradicional, quien lo ha hecho, pero que siente que, o sea, que no es la solución, que necesita de una fuerza más grande ciudadana. Y logramos realmente ganar el departamento de Cortés. No solo se gana el departamento de Cortés con la mayor cantidad de sillas o curules en el Congreso, sino que Salvador Narrala en su momento ganó todo el departamento y pues también se gana la alcaldía. Desafortunadamente, pues ahí fue nuestro primer encuentro con una dura realidad, que es todo este sistema cooptado que desafortunadamente responde a intereses o acuerdos de élites y no al imperio de la ley. Y por eso es que Honduras siempre sale, yo no sé si quién más es abogado o abogada de acá, no sé, creo que Susi, pero uno de los principales problemas que tenemos en el país es el tema de seguridad jurídica, que la seguridad jurídica falta porque no se respeta la Constitución ni las leyes, entonces cada quien las acomoda como a su gusto. Así que bueno, esta es mi historia, pues logro involucrarme, llego al Congreso Nacional. Estando en el Congreso era, ok, estamos aquí, ahora cómo honramos esa confianza, ¿verdad? Y cómo construimos una agenda anticorrupción. Yo no sé si conocen a Aníbal Calix, alguno de ustedes, pues él fue diputado del PAC también, entonces con Aníbal, dentro del Partido Anticorrupción, le llevamos a Salvador y al equipo la propuesta que queríamos hacer la Unidad Estratégica Anticorrupción. La Unidad Estratégica Anticorrupción era una unidad que hacía, primero definía la estrategia anticorrupción para el partido y las acciones que deberíamos de tomar para poder enfocar la ciudadanía. Recuerdo muy bien que a principios del 2015 nosotros mirábamos cómo en Guatemala estaba todo el movimiento CICIG y aquí en Honduras nada, en los periódicos nada, nadie hablaba de lo que estaba pasando en Guatemala con CICIG, donde pues estaban cuestionados vicepresidentes, más de 20 ministros, incluso líneas que llegaban al presidente de la República y aquí pues no había. Entonces, es un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción y nosotros le llevamos la propuesta a Salvador de que necesitábamos pedir una CICIG para Honduras. Y es así que pues hacemos el pedimiento de la CICIG, que ustedes ya saben la historia, se logra una maxi y bueno, la idea
idea es que en este proceso nos hemos ido como reinventando, ¿verdad? Encontrando qué acciones se pueden ir tomando. Y bueno, actualmente pues, formo parte de la Coalición Anticorrupción, que es una instancia de diferentes organizaciones de sociedad civil, tanto formales como no formales. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Unidos Haremos Historia, no sé si nos han escuchado, que es un grupo de jóvenes también que participa en este espacio, y la idea es enfocar para poder desarticular la corrupción estructural que impera en el país. Como ustedes saben, en Honduras el problema no es de corrupción ocasional. O sea, en Honduras lo que hay son redes de corrupción. Yo les recomiendo, hay un libro súper bueno, de hecho son dos de ellas que se los recomendaría si les interesa el tema anticorrupción. Uno se llama Thieves of State, Ladrones del Estado, de Sara Chayes, y el otro se llama el sistema operativo de la corrupción, el caso de Honduras. Es un libro que habla específicamente de cómo el sistema operativo de nuestro país es la corrupción. Es impresionante y bueno, se los recomiendo a ambos. Así que desde entonces he encontrado en el camino, pues yo le contaba a Daniel que yo me considero una emprendedora política, porque cuando yo escucho la historia de los emprendedores, yo me siento identificada, solo que, bueno, yo soy súper mala vendedora, no, o sea, no es lo mío, yo no soy comerciante, soy malísima, no puedo cobrar. A mí me gusta el servicio público, lo amo, pero también reconozco de que se necesita renovar. Necesitamos hacer las cosas con más dinamismo, tomando buenas prácticas de la empresa privada, por ejemplo, para generar más confianza, ser más competitivos, esta competencia sana, ¿verdad? Que se necesita, que yo creo que hay un gran asidero, yo creo y es a través de la participación de jóvenes como ustedes en la política, que demanden a sus representantes, pues realmente más allá de que, bueno, vos sos del partido que mi familia ha militado históricamente, sino que tengan la capacidad de analizar las propuestas, de ver si realmente esa persona le va a representar a usted, porque un problema fuerte que tiene la política es la cultura, cómo se construye el sistema de partidos. Tenemos un sistema de partidos que no es democrático, que es caudillista completamente, y es por eso que los emprendedores políticos les cuesta llegar, porque dependen de un padrino de muchos recursos. Yo gasté $1,500 cuando fui electa diputada al Congreso Nacional. Eso fue todo lo que yo gasté en publicidad, propaganda y todo. La verdad que el trabajo que hice fue un trabajo completamente diferente y bueno, lástima que nos robaron el partido, pues que es hacer otra historia, porque quiero darle chance a que ustedes pues puedan hacer sus preguntas. Solo tal vez un pequeño comercial. Como ustedes saben, actualmente ya no soy diputada, soy regidora municipal, que pues esa fue otra experiencia, participar como candidata, fui la primera mujer que participa como candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Sula, y logré realmente, pues gracias a la confianza de muchos, pues estar ahí, pero siempre el tema del Congreso para mí es sumamente importante y los quiero motivar para que conozcan. Así que Aníbal y yo, pues tenemos una plataforma que se llama Congreso Primero ORG. Congreso Primero y que les puede servir mucho para las preguntas que tienen en función de estas reformas a la Ley General del Ambiente, porque Congreso Primero es como un hub del Congreso que les ayuda a entender cuál es el proceso de ley. Nosotros hacemos sistemas de trazabilidad de los diferentes proyectos. Y es que la experiencia que tuvimos en el Congreso nos lleva a entender de que hay un enorme vacío del importante del Congreso y el interés que le da la ciudadanía al Congreso. Así que, bueno, desde ahorita ofrezco, porque como esa es una presentación completamente diferente, comprometo a mi compañero Aníbal de que si a ustedes les interesa conocer más de los recursos de esta plataforma, que por lo que me han comentado de lo que se trata el trabajo de ustedes, pues sería una herramienta de mucha utilidad. Es una plataforma completamente gratuita y enfocado en los ciudadanos y las ciudadanas. Así que, pues no sé, tal vez para orientar un poco más en los temas que les interesan, mejor dejaría que ustedes me hagan las preguntas directas en los temas que les interesan. Muchas gracias, abogada Fátima. Le agradezco mucho
tengo una pregunta yo, después le voy a ceder la palabra a Susi Pineda y después voy a cedérsela a Javier Medina en ese orden. Para ir entrando un poco en materia, la principal pregunta que he tenido yo es, ¿existe alguna ley o algún tratado, algún decreto, cualquier cosa que obligue a un diputado a escuchar y actuar en base a una petición de la población? O sea, dirigirnos nosotros como grupo al diputado Juan Pérez del departamento de Cortés y exigirle de que nos escuchen lo que estamos solicitando. ¿Existe algo así o una vez en el Congreso se acabó? Entonces, esa es mi pregunta. Después de que la responda, le cedo la palabra a Susi Pineda y después a Javier Medina. Gracias. Pues les voy a contar que la ley orgánica del Congreso Nacional es que define las normas de procedimiento del Congreso. Y no existe, desafortunadamente. Lo que existe es la ley de participación ciudadana, que pues establece cómo se pueden presentar a través de 3.000 firmas de ciudadanos una iniciativa ciudadana para que lo puedan pues ser discutido en el Congreso. La ley orgánica del Congreso antes era un reglamento, era el reglamento del Congreso, que para los abogados, pues, o todos ustedes saben que la norma tiene como, hay una jerarquía de la norma. Primero está la Constitución de la República, ¿verdad? Como la de principal aplicación. Ninguna norma puede estar en contra de la Constitución porque sería inconstitucional. Luego vienen las leyes, los reglamentos, los decretos y así sucesivamente. Entonces en el 2013-2014, ese fue el último congreso que tenía un sistema como bipartidista. Como sabían que venían nuevas fuerzas políticas, venía el PAC y venía Libre especialmente. Entonces, en una famosa hemorragia legislativa que, por ejemplo, los gringos le dicen lame duck sessions of hell, porque es como meten cualquier cantidad de proyectos. Por ejemplo, ahí se metieron concesiones, se metieron contratos. Bueno, era humanamente imposible aprobar tantos decretos en ese tiempo, pero ha sido cuando más producción el Congreso ha tenido. Conviertan ese reglamento en la ley orgánica del Congreso. Y la ley orgánica del Congreso es una ley que es antidemocrática porque es completamente presidencialista. Imagínense que tiene más atribuciones el presidente del secretario que la misma junta directiva, no digamos que el pleno. Entonces, por ejemplo, vemos abusos como que el presidente del Congreso, a mí me pasó más de una vez, que yo tenía una moción, por ejemplo, yo me acuerdo cuando las grietas del cajón, por ejemplo. Entonces presenté una moción y llamaron al grupo de interés llamaron y en medio de la discusión me suspenden la sesión. Si le pasa eso a los diputados, que son los representantes del pueblo, ¿verdad? Que están electos, el desorden, yo les dije que salí del Poder Judicial súper desencantada. Yo decía, pucha, qué triste, qué mal, porque yo miraba tantas oportunidades de mejora. Miren, el Congreso es un desastre, es un desorden bien organizado, porque es a propósito. De hecho, otro libro que les recomiendo es un libro que se llama The Real Meaning of Democracy for the 21st Century, el verdadero significado de la democracia para el siglo XXI. Entonces dice en este libro que las élites antidemocráticas, normalmente élites políticas económicas, utilizan la estrategia de la complejidad y la confusión para ahuyentar al ciudadano o a la población de realmente entender cómo funcionan sus instituciones. Y yo dije, pucha, aquí está. O sea, esto es lo que estos antidemocráticos utilizan. Los diputados no tienen, el Congreso no tiene sala de reuniones para cada una de las comisiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros congresos del mundo, por ejemplo, yo vivía en Costa Rica, sucedía, por ejemplo, van a discutir la ley de matrimonio igualitario. Obviamente es un tema súper controvertido. Entonces ellos las sesiones son públicas y se permite que la gente esté presente para que escuche cuál es la discusión y cuáles son las posiciones de los diferentes diputados y diputadas. Además, existen mecanismos para que se pueda tener este acercamiento
poderle solicitar una audiencia a las comisiones para que escuche a grupos de interés, ¿verdad? Pues en este caso habrá que escuchar a la gente de las iglesias, pues que se podrán oponer, pero también habrá que escuchar a los colectivos LGBT que pues tienen otra versión, pero estos espacios democráticos no existen en el Congreso. Es más, o sea, el sistema de corrupción ahí es tan evidente que para que usted le dé yo, gracias a Dios, pues amo las mochilas, pero mi oficina era mi mochila. Yo andaba mis expedientes, mi computadora. Mi papá me dio hasta una mini impresora para cuestiones de escritos de emergencia, porque ni siquiera eso nos daban en el Congreso Nacional. De hecho, yo entendiendo esta dinámica, con mucho entusiasmo, mi primer proyecto de ley que presenté fue una reforma integral al Congreso Nacional, porque no cumple con ningún estándar. Ahora, pues ustedes sabrán, hay muchas iniciativas de gobierno abierto, parlamento abierto, y este es un Congreso súper vertical, nada de horizontal. Por ejemplo, para mí no debe existir presidente del Congreso, debería ser un speaker, que es alguien que lidera, porque el presidente al final es un diputado más. La máxima autoridad es el pleno, que es pues la mayoría de los diputados. Cuando hay una sesión debidamente convocada y que existe la mitad más uno de los miembros presentes, esa mayoría pues tiene la autoridad y el poder para poder tomar decisiones. Así que, Gary, ese es un tema que qué bueno que es la primera pregunta, porque yo considero, bueno, hay un anuncio de Carlos Flores, me acuerdo que decía, si yo le podía dar algo a Honduras, yo le daría educación. Si yo le pudiera algo a Honduras, yo le daría una ley orgánica que permitiría democratizar el Congreso y que permitiría que realmente la ciudadanía tuviera esa oportunidad de demandar muchísimo más a sus representantes. Muchas gracias por la respuesta y todo el contexto. Es triste, en realidad es triste. Decepcionante respuesta, no la respuesta en sí, decepcionante lo que pasa, porque uno pensaría de que uno va donde el diputado Juan Pérez le dice, mire, somos un grupo, lastimosamente no existe una oportunidad de mejora para cualquiera que se involucre en política en un futuro. Susi Pineda, te cedo la palabra, ya que miro que tenías una palabra, y después vamos con Javier Medina. Bueno, hola a todos, gracias Fátima, gracias por este espacio que nos ha dado. Como ya lo... Hola, perdón, me corté. Bueno, como ya lo han dicho, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos desinteresados. En lo particular, pues nos interesa saber más que todo, y creo que vamos a coincidir con muchos, qué es lo que realmente podemos hacer, o sea, qué más nosotros podemos hacer, que sea más que publicar en redes sociales, ¿verdad? Lo que está pasando, o hacer como bulla, ¿verdad? En redes sociales, que ese es como nuestro instrumento ahorita que tenemos al alcance, precisamente porque no sabemos. Y me gustó en particular que mencionaste sobre la seguridad jurídica. Yo soy muy en pro de la seguridad jurídica. Uno de mis libros favoritos, de hecho, es uno de Andrés Oppenheimer, que habla sobre cuentos chinos. Y él sugiere él dice, mejor dicho, que el problema de América Latina en general es que no existe seguridad jurídica. Entonces, yo creo, o sea, de hecho se me ocurrió ahorita que lo mencionaste, que yo creo que esa puede ser una vía en la cual nosotros quizás, o sea, este grupo quizás pudiera trabajarlo, ¿verdad? Ya sea mediante una fundación para la seguridad jurídica, como se hizo en Ecuador, ¿verdad? Que de hecho Andrés Oppenheimer como que lo respaldó y todo, pero quisiera saber cómo, si vos conoces en este aspecto un poco más del tema, ¿verdad? ¿Qué tanta posibilidad hay? Porque al final lo que la seguridad jurídica es lo que da es una seguridad, precisamente porque hay instituciones que van a avalar todo y no nos vamos a regir por los hombres, sino más bien por instituciones que van a perdurar sobre todos los años. Entonces esto nos ayuda hasta por sí solo, al momento de que existe una seguridad jurídica, se baja obviamente los niveles de corrupción y también abre puertas a todas las posibilidades internacionales, ¿verdad? Que puedan venir y confiar en el país, confiar en sus leyes que se van a cumplir, sea quien sea que esté, porque aquí, y todos estamos como en la misma línea, aquí no se trata de derecha e izquierda, de ideologías, de partido, de nada, y esto es algo que es la esencia más bien de la seguridad jurídica, lo que ofrece es precisamente eso, que existe, que esté quien esté,
siempre va a regirse por la seguridad jurídica. Entonces yo creo que esa puede ser como una vía bien importante que también, bueno, así les recomiendo a los demás leerse ese libro, es muy interesante porque él lo publicó creo que en el 2010 y hablaba en el 2020 va a suceder esto y esto y esto, y es interesantísimo porque es lo que está sucediendo. Y no se ha hecho nada al respecto, o sea, incluso él decía hablar de seguridad jurídica a nivel centroamericano, pues, por decirlo así, toda una región que tenga la misma seguridad jurídica precisamente para que entidades internacionales, países internacionales confíen plenamente, y no se ha hecho nada. Entonces, sí quisiera saber cómo estamos en ese tema, ¿verdad? Si tenés conocimiento al respecto por ello, porque la verdad yo no. A ver si se pudiera como ir por esa dirección, porque creo que está al alcance, creo que puede ser una posibilidad y no se necesita, pensaría yo que no se necesita tampoco ser parte del Congreso o algo por el estilo, sino hacer como hizo Ecuador, vaya. O sea, yo sí siento que es importante no ponerse a inventar el agua caliente, ¿verdad? Que ya está inventada, sino, hey, tomemos ejemplo y hagamos lo que se está haciendo lo demás. Entonces, esa es mi pregunta, si se puede ir por esa dirección, si es una posibilidad viable. Yo creo mucho en ella. Y sí, porque este autor pues explicaba muchos ejemplos de países que salieron de su crisis económica, política, etcétera, a raíz de que se implementó seguridad jurídica en su país. Entonces te dejo con eso. Gracias. Gracias, Susi, qué gusto saludarte y verte, está igualita. Mira, sí, me encanta ese libro, si te gustó ese libro también te recomiendo uno, no sé si ya lo leíste, se llama Why Nations Fails, ¿por qué fracasan los países?, de James Robinson y Dalen, un nombre que no puedo pronunciar, pero si buscas por qué fracasan las naciones, es incluso como más, porque tiene una forma como más didáctica, James, que Oppenheimer, pero te lo súper recomiendo y comparto. O sea, miren, yo creo que en un Estado de Derecho, en una democracia, hay un principio que es fundamental y es el principio de separación de poderes. Cuando hay un principio de separación de poderes, entonces lo que hace en una democracia es que el poder recae sobre las instituciones, no recae sobre una sola persona. Yo no les voy a decir en qué vivimos porque pues unos dicen que vivimos en una democracia, otros en una cuasi democracia, otros en una dictadura, cuasi dictadura, no sé. Y eso es obviamente una valoración muy personal. Mi preocupación es que yo estoy viendo el desmontaje del Estado de Derecho. Cada vez, o sea, no hay institucionalidad, no hay instituciones sólidas. Incluso se utilizan de las mismas leyes, tenemos la consolidación o la legalización de sistemas dictatoriales a través de las mismas normas, porque las reformas que se hacen es precisamente para debilitar la institucionalidad y fortalecer a una persona. Entonces, creo que comparto 100% con Susi que el tema de la seguridad jurídica, pero como aquí nuestro problema no es que apliquen la Ley General del Ambiente, o sea, el problema es que la institucionalidad que debería estar cuidando el medio ambiente, pues no tiene la suficiente fuerza y colmillos porque tiene otras instituciones paralelas que se han debilitado y que no pueden hacer su trabajo. Entonces volvemos nuevamente a esta concentración de poder, que para mí no existir, no tener esa separación de poderes es uno de los principales problemas que tiene el país. Creo que hay muchas formas de, no tenemos una cultura por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado a un hondureño que diga, no, es que eso lo dice el imperio de la ley? Normalmente personas educadas como ustedes o un abogado lo va a decir, pero usted va a Estados Unidos y un ciudadano común y corriente le va a decir, no, that's rule of law, eso es imperio de la ley, porque el imperio de la ley es algo innato en ese tipo de culturas. Entonces, nosotros creo que hay una necesidad de desconstruir el desorden,
de construir la ley del más vivo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que con el carro que entré al Congreso, que es un Corolita gris ¿de qué año es? Como el 2002, creo. Con ese mismo carro salí. Y había gente que me decía, vos sí sos más, o sea, puta, ¿no te cambiaste un carro mientras estuviste en el Congreso? Entonces, eso de la ley del más vivo, ¿verdad? Que es que el que llegue y no es bruto. Todo eso es una desconstrucción que tenemos que hacer y debemos de reconstruir una cultura de imperio de la ley de servicio público. Miren, yo creo que también todos somos necesarios. Yo creo en la pluralidad. Pero aquí tenemos demasiados tomadores de decisiones que no tienen vocación de servicio público. Entonces agarran el servicio público como, yo escucho de gente que dicen, mira, ¿sabe qué? Mira, yo les voy a regalar al pueblo 4 años de mi vida y después yo me voy a ir porque a mí lo que me interesa es hacer bien al país. Entonces yo, bueno, qué bueno que quiera, pero Honduras no necesita 4 años. Honduras ocupa políticos y políticas que el servicio público sea su vocación, que entiendan de política, porque para gobernar es como usted cuando contrata en su empresa, ¿a quién va a contactar? ¿Al buen agente o al competente? Al competente, me imagino. O sea, por muy alero suyo que sea, usted no va a llevar al que pucha, ese más encima de reír, puta, es que sí, es buena gente. Le apuesto que no, más bien les tiene miedo contratar a esa gente, ¿verdad? Porque es buena gente. Honduras necesita que la política lleguen personas que tengan vocación de servicio, que sean limpios y que sean competentes, porque realmente necesitamos profesionalizar también la toma de decisiones y recuperar para poder tener una cultura de seguridad jurídica, necesitamos el primer paso, como dice Susi, es fortalecer la institucionalidad. Y es justo lo que dicen este libro el de Oppenheimer, ¿verdad? El de Cuentos Chinos, pero también lo desarrolla más James Robinson en Por qué fracasan las naciones. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando lanzaron el proyecto Honduras Open for Business. ¿Recuerdan? No sé si alguien tuvo la oportunidad de ir. El speaker que trajeron fue precisamente el de Why Nations Fail, que él explicó por qué fracasan las naciones y fracasan precisamente porque no hay una cultura del imperio de la ley y porque no hay instituciones sólidas. Así que 100% Susi con eso. Ok, gracias Fátima. Yo creo que sí podríamos como investigar un poco mejor este tema. Entonces, de acuerdo a lo que decís, creo que me motivó realmente lo que decís, porque en parte sí es una posibilidad. Entonces, como que se ve una luz al final del túnel. Y bueno, me gustó mucho la explicación que diste y también voy a leer el correo. De mi parte, esa era mi pregunta. Así que te la agradezco mucho. Con gusto, Susi. Gracias, Fátima. Gracias, Susi, por la pregunta. Ahora le cedo la palabra a Javier Medina y después a Manuel Zúñiga. Adelante, Javier. Hola, jóvenes. Precisamente me invitó Daniel. Pues mucho gusto a todos. Antes que nada, pues yo soy ejecutivo industrial, de una trayectoria de 14 años en la industria textil. Actualmente soy inversionista en la industria médica. Estoy creando una nueva empresa con carácter multinacional. Y quiero decir de que sí es muy valioso el punto reflexivo sobre el tema de política y este ejercicio en sí. Fátima y Daniel, creo que dice Gardi, ¿verdad? Los organizadores. Creo que simpatizantes, estudiantes, jóvenes empresarios, o sea, una generación desmarcada de los límites de la dependencia económica de algún político criminal, quiere tener forma de participación. Sobre todo un segmento pensante con un gran enamoramiento en San Pedro Sula y en el Valle de Sula. Sabemos que todo reside en que la clave realmente para progresar es una transformación desprendida del desarrollo tecnológico y financiero de nuestra tierra, por la paz a través de la libertad y por la creación de la riqueza en base a ética y planificación, por la preocupación de las sucesiones generacionales, por el apego a la identidad nacional. Pero hay una base fundamental que se describe, como tú bien lo mencionabas, porque de hecho lo tenía en mente Fátima, es el progreso de los países, cómo surge. Ese libro de Why Nations Fail, de McLuhan, James Robinson, precisamente yo lo conocía allá en Silicon Valley, a James, platiqué con él.
todo eso viene a dar lo que estamos discutiendo, cuál es la función de las instituciones, ¿verdad? Porque básicamente yo creo en ese mecanismo que ellos publicaron. Está perfectamente explicado y es perfectamente, creo que la tesis es muy válida, muy asociada a la realidad. La pregunta, en tu experiencia, obviamente yo te lo digo como ejecutivo industrial, yo sé cómo manejar un fondo de $100 millones al año, ventas de 2 billones para una cadena de suministros de 60 países, 40 países, y controlar capital es básicamente siguiendo reglas. Y no hay robos. Claro. En las... Por eso crecen a gradientes de 8%, 10%, and so, y pueden tener el lujo de pagar salarios, como el caso actual de la crisis, a 2,000 personas. Y no hay problema, la empresa no va a cerrar. Probablemente va a tener un golpe en sus finanzas, en el presupuesto, pero no se va a morir. Imagínate. Entonces, asociando esto al sector público, en tu experiencia, yo tengo, creo que un conocimiento relativo al respecto, pero ¿cómo crees tú en tu experiencia que podemos realmente erradicar el robo sistemático de las instituciones? Porque yo sí sé cómo. Cómo administramos las empresas privadas, en la misma forma, no hay nada, you have not to reinvent the wheel, dicen los gringos. Sí. Inventar la rueda. Y en tu caso como profesional del derecho también, Fátima, ¿por qué el Poder Judicial ha sido porque realmente no es algo conflictivo, pero creo que hay que decir las cosas como son? ¿Por qué el Poder Judicial ha sido la piedra angular de la criminalidad en Honduras? El caso de la reelección, por ejemplo, ¿verdad? Es donde uno dice, hay abogados negros y hay abogados blancos. Entonces, ¿cómo podemos erradicar el robo sistemático siguiendo la tesis o el idealismo de la institucionalidad? ¿Y por qué el Poder Judicial se presta a ser la base que potencia la criminalidad? Un abrazo y gracias. Gracias, Javier. Bueno, un gusto. Qué dichoso que conociste a James. Espero algún día tener esa oportunidad. Bueno, cuando yo les hablaba que para nosotros Honduras, la respuesta, ¿qué ideología son? Nosotros somos una ideología limpios y competentes. Y cuando hablamos de competentes, hablamos precisamente de la necesidad. Cuando ustedes miran, por ejemplo, la administración pública, ¿qué es lo primero que les ocurre? Un edificio, un archivo, todo desordenado, en desorden, ¿verdad? Y cuando uno piensa en la empresa privada, uno lo que piensa es en eficiencia, ¿verdad? En uso adecuado de los recursos, porque obviamente las empresas tienen un fin de lucro, lo que ellos necesitan es optimizar y hacer ganancias, porque si no, quiebran. Creo que es necesaria implementar dentro del servicio público esas buenas prácticas que ya tiene la empresa privada hondureña. Y que yo creo que existe suficiente capacidad técnica para poder, por ejemplo, implementar procesos de simplificación administrativa, por ejemplo, entre otros. Pero esto pasa, por más que uno intente, por ejemplo, agarrar una institución y profesionalizarla, si seguimos teniendo estos vicios de origen, que es el detrimento del Estado de Derecho a través de que los poderes del Estado no cumplen con ese principio de separación, no tienen independencia y siguen y son parte de estas redes de corrupción que mantienen al Estado de esta forma cooptado, realmente va a ser sumamente difícil. Y únicamente a través de un proceso de fortalecimiento institucional, de la separación. Por ejemplo, yo le apostaba tanto en su momento a la elección de la nueva corte. Si nosotros en el 2015 hubiéramos elegido una corte que fuera realmente independiente, esto fuera otra historia el día de hoy, porque probablemente Juan Orlando Hernández no se hubiera reelecto, no porque no tengo nada personal, dice odia las acciones, no a las personas, ese es un principio de vida, o sea, lo que pasa es que la reelección era ilegal y hemos sufrido las consecuencias
de tener un presidente ilegítimo, ¿verdad? Que yo sé que ustedes, que pues los que trabajan en la empresa privada, como afectados, pues cuando hablan de Honduras, lo primero que hablan, no, que ahí, que pues que somos la ley de la selva, ¿verdad? Aquí no hay ningún tipo de orden. Hubiéramos, por ejemplo, en su momento la Corte Suprema se hubiese pronunciado con respecto a los pactos de impunidad. Entonces tenemos una Corte que está debilitada precisamente por lo viciado que está los procesos de selección y elección. Y es por eso que para nosotros la iniciativa de Congreso Primero se vuelve tan importante. Si ustedes me dicen, Fátima, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que todos nos necesitamos, pero también necesitamos que todos entendamos el poder que tiene el Congreso Nacional. ¿Quién eligió a la Corte? Los diputados. ¿Quién hace las leyes? Los diputados. ¿Quién define, por ejemplo, en una empresa, el presupuesto es sumamente importante? O sea, no podemos, y el presupuesto es una herramienta de desarrollo del país. Y si ustedes, y para los que son economistas, yo no lo soy, ustedes analizan el presupuesto del país, ustedes van a ver que la prioridad del país realmente no es ni generar ni educación, ni dar salud, ni ayudar a las MIPYME. El presupuesto está diseñado para mantener, para hacer un control desde el poder hacia la población a través de un presupuesto grande, fuerte y nutrido a las Fuerzas Armadas, cómo se enfocan las acciones en materia de seguridad, que son completamente disuasión y control y no hay nada de prevención. Sin decir que anualmente en el país se pierde el 20% del presupuesto general de la República en corrupción, lo que representa, según el último informe del FOSDE y del CNA, aproximadamente un 10% del PIB. Entonces, mientras nosotros tengamos un Congreso cooptado completamente, que por eso yo celebro la sesión extraordinaria de esta semana del Congreso, no solamente porque estaba en contra de la entrada en vigencia del Código Penal, sino que porque demostró que realmente el poder no lo tiene una, dos, tres personas o la junta directiva, sino que en una democracia representativa realmente el poder lo tiene el Pleno del Congreso Nacional. Así que comparto, Javier, 100% que necesitamos profesionalizar el servicio público, implementar buenas prácticas. De hecho, en el PAC lo hicieron. A mí me decían, pucha, que usted es una súper buena diputada, gracias a Dios, ¿verdad? Algún tipo de comentario. Yo me sentía bien representada. Yo hacía lo que yo hacía en mi bufete, me levantaba temprano, llegaba temprano a la oficina, atendía, cumplía con mis deberes, no hacía nada extraordinario, pero lo ordinario que lo hacía, trataba de hacerlo bien. Y eso que tenía, como les comento, cualquier cantidad de limitaciones. Si todos los diputados, todos los servidores públicos tuviesen procesos de monitoreo, de auditoría al trabajo que están haciendo. Por ejemplo, hay una palabra que yo siempre he dicho, yo quiero llevar una moción a la Real Academia de la Lengua para que la crean para los latinos, y es accountability. Necesitamos hacer que nuestros representantes, sean diputados, alcaldes, regidores, ministros, sean accountable, sean responsables, rindan cuentas y cuando la rieguen, que paguen las consecuencias. Mientras no logremos eso, pues obviamente la gente va a agarrar el servicio público como de forma sin mayor responsabilidad, porque sabe que desafortunadamente muchos creen que estar en el gobierno pues es para aprovecharse o aprovechar intereses particulares y no para el servicio. Aclaro, no todos. He tenido la oportunidad de conocer servidores públicos, yo les puedo decir, en la mayoría de las instituciones donde yo he ido, salvo el Congreso Nacional, la mayoría de las personas donde hay empleados, porque en el Congreso no hay empleados, en el Congreso lo que hay son activistas, ni siquiera tenemos una, por ejemplo, la ley creó el CIEL, que es el Centro de Investigación y Estudios Legislativos, que todos los congresos del mundo lo tienen, que ahí está como la memoria, como el personal de carrera del Congreso. En Honduras es el único poder que no tiene esa institucionalidad.
Pero en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en la Secretaría, hay personal de carrera que es gente competente. Lo que pasa es que tienen malos jefes, malos líderes que no lleven esas buenas prácticas a sus instituciones. Y bueno, me podría desarrollar, pero yo sé que hay otros que tienen preguntas y espero haber respondido su respuesta, Javier. Sí, muy buena tesis. Solo un comentario más. Algo que los jóvenes tienen que también, porque obviamente mencionaba Susi, que las redes sociales es la herramienta de la mayoría de los jóvenes, me incluyo también, pero tiene que haber propiedad en la crítica. Créanme que cuando hay propiedad en la crítica, una red social es poderosa, porque el mensaje es claro, el mensaje tiene un fundamento y le va a doler a quien lo lea. Está esta plataforma pública que se llama el Instituto de Acceso a la Información Pública. Al menos yo personalmente, yo sí la reviso. Yo veo, veo, por ejemplo, el de la Municipalidad de San Pedro Sula, que es el que me parece a mí el más completo de Honduras. Y veo otros como donde está esta, que supuestamente es de innovación y de inversión. No me acuerdo qué era antes antiguo, que ahora está dirigiendo esa institución. Jackie Froglia. Ajá. Que bonitos discursos, bonito hablar, muy elegante ella, guapa inclusive, pero cuando te vas a la plataforma a auditar lo que está haciendo, no hay nada. Está vacío. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte donde podemos los jóvenes entender con mayor propiedad para generar propuestas, para inclusive generar toma de decisiones. Hay temas donde se ve, por ejemplo, las planillas, se ven los salarios. ¿A quienes lo publican? ¿A quienes no? Hay quienes publican las posiciones y no publican los nombres, por ética y creo que por seguridad. No vivimos en Suiza. Y el punto es ese. Hay que auditar, hay que manejar la información. Decía Bill Gates en uno de mis libros favoritos de negocios que se llama La velocidad a través del pensamiento. Lo escribió en los 80s, lo escribió junto con Paul Allen. Bill Gates establecía de que para poder generar negocios de alta envergadura y alto impacto en el mundo, hay que crear sistemas nerviosos, pero los sistemas nerviosos vienen a través de la información bien conectada. Y la información bien conectada usualmente va a ser impactada, influenciada, inspirada a una masa crítica. Entonces, los jóvenes manejen la información, eso es algo que yo sí les recomiendo altamente. Si yo me siento a debatir con un político, Fátima, no es de repente por querer sobresalir o algo, pero bien probablemente lo voy a agarrar en curva fácil, en 5 o 10 minutos sobre un tema. Fácil. ¿Por qué? Porque tengo la información, me empapo y investigo. El punto es ese. Si los jóvenes en mayoría se empapan con la información, manejan los presupuestos. Por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto para el 2020? Yo le pregunto a la mayoría, ¿alguien lo maneja? Yo sí lo manejo. Te voy a ser franco. Son 200 mil millones de lempiras. Eso es una ridiculez. 20 mil millones van para corruptos. Entonces, a través de datos, los comentarios sin datos e información se vuelven cualquier comentario y hay que manejar la información. Ese sería mi consejo y gracias por la invitación y felicidades, Fátima, por el espacio que le diste a la gente. Gracias, Javier. Gracias, abogada Fátima, por las preguntas. Ya estamos sobre una hora, pero tenemos 2 preguntas más de Manuel Zúñiga y luego de Daniel Ochoa, porque sé que es sábado, entonces sí, no quiero quitarle demasiado su tiempo. Manuel, adelante, te cedo la palabra y luego a Daniel. Gracias, Gary. Un gusto y un placer poder saludarte, Fátima. Gracias, Manu. Al igual que vos, pues yo también pienso que las acciones, ¿verdad? Son bien importantes. Hablan a veces mejor de uno que las palabras. Y quisiera ser breve en mi interrogante, pues la verdad yo me gustaría saber qué errores cometió Fátima en su camino en la política, que pudiéramos nosotros pues aprender algo si un caso quisiéramos emprender en política al igual. Gracias. Bueno, creo que cometí muchos. Bueno, cuando entré en política, creo que uno de los principales errores que cometí es que como empecé con el PAC, un partido nuevo, entonces creía que éramos los del PAC, éramos los niños buenos, los pulcros, los limpios, y no nos vinculábamos con los demás, ¿verdad?
Entonces, creo que ese fue un gran error que cometí no solo yo, sino que creo que lo cometimos como partido, porque parte de una democracia y este sistema trata precisamente de construir esos puentes, ¿verdad? Eso es construir acuerdos. Obviamente, cuando no esté a favor de cuando algo esté en contra de nuestros valores y nuestros principios, pues uno tiene uno tiene derecho a tener una objeción de conciencia, pero no tenemos el derecho de descalificar solo porque, o decir, no, con eso no me junto, o mira, esto es malo. Creo que todos tenemos una historia, casualmente en Cultura Positiva ayer encontré y salía que pues realmente uno conoce una parte minúscula de las personas, no conoce realmente el resto de sus historias y yo creo que no juzgar, o sea, no juzgar sin realmente saber. Luego otras veces cuando yo empecé en política era como tenía todo sacado, todos los sapos y culebras que mucha gente políticamente vende. Decir, sí, es que ese hijo de tanta o este aquí. Bueno, yo nunca he sido bocona, pero era como personalizaba mucho y eso me desacreditaba. Entonces ya después no tenía la autoridad moral porque obviamente era muy emotiva, ¿verdad? Miren, tengo un deber como madre que quizá mi hijo solo le atiendo y le digo que estoy, dime. Mil disculpas, ese es uno de mis roles favoritos como persona, ser mamá, así que entonces, como les comentaba, creo que eso es algo que yo cometí, ¿verdad? Luego, creo que Javier también lo mencionó y es cuando uno está en la política, creen que sabe de todo. Entonces, en un momento yo sentía como que de lo que me preguntaban, respondía. Y it's okay to say, está bien que digas, sabes que eso no es mi tema, no lo sé. Enfócate en algo que te guste, que sepas y hacerlo bien. Entonces, cuando uno empieza en política y aparte uno es como, no, es que no quiero perder el espacio para ir a ese programa porque y de hecho, los consultores políticos tradicionales te dicen, es que usted no puede perder espacio, es que no puede. Entonces yo, pues, que en algún momento, pues, tal vez trataba temas probablemente que no tenía la expertise. Entonces siempre, y cuando hay un tema que es sumamente desconocido para ti, entonces mejor informate, porque igual los políticos, aunque no tenemos que ser expertos en todo, pero sí tenemos que informarnos que es muy diferente, ¿verdad? Y sobre eso construir posturas. Por ejemplo, yo no soy una experta en temas de medio ambiente, pero obviamente tengo la obligación de informarme en qué consisten estos decretos y bueno, tomar pausa. Luego, yo creo que cuando uno es joven hay que aprovechar como esa energía. Eso me sirvió mucho cuando yo tenía 20 años, empecé en Polarda, 28, 29 años, como que uno no se cansa, pero algo que en algún momento un ser querido, una persona mayor con mucha sabiduría me dijo, cuando te metes en política, estás metiéndote en una tierra muy, muy arenosa, ¿verdad? Y tengamos siempre el equilibrio. No nos olvidemos que ninguno de nosotros es superhéroe aquí. El que crea que aquí No, se trabó la transmisión. Creo que fue la abogada Mena de que se le trabó. No sé si los demás me escuchan. Me escribió Daniel y Susi que no escuchan, pero creo que es el Yo sí internet. te escucho. Sí, Sí se sí, escucha, creo que fue ella. es el internet de ella, entonces. Bueno, vamos a ver si regresa, tal vez en un minuto. Ya sé que ya estamos sobre una hora, entonces vamos a ver si regresa un momentito. Daniel, tal vez la puedes contactar por separado. En realidad, el tiempo que yo definí para la reunión, José Carlos, respondiendo a la pregunta ahí, es 1 hora.
Tenemos a Daniel que tiene una pregunta, pues con gusto, si usted hay que aprovechar la oportunidad si regresa y tienen algún deber que hacer, no hay problema, no tengan pena, pero si José Carlos quiere hacer alguna pregunta más a ella, por mí yo aquí sigo, yo no cierro la reunión. Sí, si querés. Disculpa, Gary, se cortó. Adelante, Fátima. Bueno, no, eso, Manuel, creo que tal vez hay como muchos más que podría comentarte, pero creo que esos fueron algunos de los principales, como algunos de los errores que sí te puedo que cometí, he cometido en mi carrera política. Gracias, Fátima. Muy interesante. Gracias. Gracias, Fátima. Súper anotado todo lo que dice, pues porque es bien interesante y cuando uno se mete a política me imagino que a veces se da con la piedra en la boca y aprende de que no todo lo sabe uno. Daniel, te cedo la palabra y luego tenemos a Joseph. También tenías un comentario respecto al tiempo, porque yo había programado la sesión, abogada Fátima, para 1 hora. Sin embargo, ahí tengo a Daniel y a Joseph con alguna pregunta. No sé si podría responder las dos o si tienen compromiso. Por supuesto, con gusto. Adelante, Daniel. Gracias. Fátima, mi pregunta es, bueno, tengo a mi primo al lado, a Germán, que también te tiene una, pero vamos a tratar de tal vez nos responder bien conciso para no tomar tanto tiempo. Mi pregunta es, bueno, sabemos lo difícil que es tomar una decisión, por ejemplo, como personas normales, comunes para nosotros, de decir quiero incursionar en el mundo de la política, quiero intentar ser diputado o lo que sea, cualquier puesto, ¿cómo se llama?, de gobierno, por lo que escuchamos decir, de que es un nido de víboras, de que hay tantos intereses de por medio, que hay, bueno, hasta narcotráfico y todas estas cosas que nos pueden atormentar. Y es prácticamente nadar sobre la corriente. Pero mi pregunta puntual es, al llegar ahí, por ejemplo, estás en el Congreso, llegaste a ser diputado, ¿se puede lograr cambios? O sea, una persona honesta, recta, que no está con una argolla, ¿realmente podemos lograr un cambio como personas llegando ahí? Si vale la pena hacer todo ese esfuerzo del riesgo que puede llevar de echarse a tanta gente, a tantos enemigos, de echarse a tanta gente mala encima, por simplemente llevarles la contraria, por querer hacer el bien, por exponer sus intereses. Vale la pena, o sea, yo diría que vale la pena si podemos lograr un cambio, pero vale la pena llegar ahí y tal vez no poder hacer mucho porque todo está completamente amañado, porque todo está controlado por los corruptos. Vale la pena exponerse y pasar todo ese río cuesta arriba si aún no podemos lograr algo significativo por el país. No sé si me voy a explicar mi pregunta. Bueno, yo les recomiendo un libro de Yuval Harari que se llama Sapiens, y luego hay otro que se llama Homo Deus, no sé si lo han visto. Y cuenta un poco la historia de la humanidad y cómo hemos evolucionado y que realmente la humanidad, para ir creciendo, para ir mejorando, pues obviamente pasamos por estos dolores de crecimiento. Creo que sí, por supuesto que vale la pena. ¿Se imaginan que hubiese sido de nosotros si no hubiéramos tenido próceres? Probablemente, si no surgen esas voces que realmente causan estas revoluciones, que causan estos cambios, el status quo se mantiene. Porque obviamente hay y en este libro, The Real Meaning of Democracy, que les compartí, hablan que hay unos que son los belongers, que es la mayor cantidad de personas que es como que se mantienen y que les cuesta accionar, pero hay personas que tienen, todos tenemos un talento, algo que es casi para mí que divino. Todos nacimos para hacer grandes cosas. Y nadie, creo que todos somos necesarios. En la medida en que cada persona identifique
ese talento que tiene y que realmente lo explote, lo ejercite. Puede ser desde, pues, no sé, de una Madre Teresa de Calcuta, pero realmente a otra persona que nadie, a Juan Pedro, no sé, a Juan Pueblo, que nadie sabe, pero si él hace sus cosas con excelencia, realmente esto va a cambiar el mundo. Y yo sí creo de que, y lo he visto en los últimos tiempos, que hay un grupo de jóvenes o nuevos liderazgos, jóvenes, no tan jóvenes, que realmente quieren hacer las cosas bien. Y dicen la verdad os hará libre. Yo he tenido situaciones en que me ha tocado pasar por situaciones que tengo todo el mundo en contra, pero el tiempo me da, o sea, el tiempo, gracias a Dios, me ha dado la razón y la gente reconoce. Probablemente ese esfuerzo y esa lucha que yo di en ese momento no lo puedo decir. Hay una etapa cuando uno entra en el servicio público que yo la llamo la etapa del desencanto, que es horrible, o sea, es como que vos decís, o sea, qué puercas estoy haciendo aquí, parezco loca, me van a matar igual, o sea, mejor me voy a vender baleada o a hacer otra cosa, o probablemente algunos de ustedes que tienen vocación de servicio y te llega una súper buena oferta de un bufete, pero en lo personal, traten de buscar su vocación y qué es lo que les hace feliz, que no necesariamente todos estamos llamados para el servicio público, no todos estamos llamados, no seas mejor o menos ciudadano si no participas y no sos diputado, no sos alcalde, no sos regidor. Lo importante es que donde estés lo hagas con excelencia. Y algo que hace falta mucho en el país es lo que llaman los gringos sense of community. Entonces todos, o sea, como que todos por la violencia, por la inequidad, todos vivimos en nuestra burbuja, en nuestro ser y en nuestra familia. Pero tenemos que entender que somos parte de algo más grande y es nuestra comunidad. ¿Qué es tu comunidad? Yo no sé. Puede ser tu barrio, puede ser tu ciudad, puede ser el país, puede ser la región, puede ser el mundo. No sé, cada quien tendrá que delimitarlo, pero de algo que estoy seguro es que cada uno de nosotros nacimos para también influir en esa comunidad. Y depende de cada uno de nosotros poder identificar y actuar sobre esto. Luego a Manuel y también un poco a Daniel les quiero comentar que algo que fue duro para mí, que yo no lo quería aceptar. Cuando uno decide ser un funcionario público, uno tiene que tomar una decisión. Y uno, así como cuando uno se casa, uno hace votos de fidelidad para con su pareja. Cuando un sacerdote pues decide aceptar la vida de sacerdotal, pues hace votos de castidad, entre otros, ¿verdad? Solo para dar un ejemplo, el funcionario público cuando acepta estos retos, entrar en tiene que hacer un voto de compromiso con sus representantes. Y una de las cosas más difíciles en la política es tomar esa decisión, porque nosotros tenemos que actuar entendiendo que yo ya no solo soy Fátima Mena. Cuando estoy en el ejercicio de un cargo público, tengo que pensar en los intereses de la gente que confío en mí y a quien yo represento. Y en este caso, pues es este colectivo. Y yo siento que honestamente no es tan fácil. Por ejemplo, ya no te puedes tomar una cerveza, tal vez como lo pudieras haber hecho, porque tenés que pensar que probablemente, aunque no sea malo, yo no tengo nada, pero probablemente otras personas se sienten interesadas. Tenés que ser muchísimo más coherente con lo que decís y con lo que haces, y yo sí creo que esa es una parte difícil y es algo que pues sí se les quería compartir, que yo creo que forma parte también de dar ese paso. Y entre más rápido nos damos cuenta que de esa obligación de representación que hemos asumido cuando pues se decide participar en un proceso o ser parte del servicio público, es algo que entre más rápido entendemos que eso es, pues yo creo que más libres vamos a ser porque estamos conscientes de las decisiones que hemos tomado. Perfecto. Muchas gracias, Fátima. Y casualmente respondiste también la pregunta de mi primo, que era qué podíamos hacer como jóvenes, no necesariamente estando metidos en política, porque entiendo que no todo el mundo le gustaría, pues, y eso es entendible. Tal vez su vocación está ayudar al país desde un puesto político, sino desde su trabajo, su comunidad. Y ahí mismo dice la respuesta, así que muchas gracias.
Con gusto, Daniel. Gracias, abogada. Me acuerda de Spider-Man, with great power comes great responsibility, que con gran poder, mucha responsabilidad. Entonces, muchas gracias por eso. Le doy la palabra a Joseph, luego Joseph Walter, luego Gaby Fuentes, y luego en el chat, Pablo tiene mal el micrófono, entonces en el chat me una pregunta para usted que yo se la voy a hacer de parte de él. Adelante, Joseph. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, abogada Fátima. Primero, pues, quería agradecerle por tomarse su tiempo, ¿verdad? Para estar con nosotros y también me parece muy interesante toda su trayectoria como profesional, como abogada, como diputada. Y pues, más que todo, no sé si lo que voy a decir es una pregunta o un comentario, porque usando como ejemplo lo que ocurrió esta semana con el Congreso, con esa sesión extraordinaria que ahí derrogaron el Código Penal. Y por lo que yo entiendo, usted pues lo ve como un tema legal, porque como usted dice, ¿verdad? La mayoría, el poder está en el Pleno del Congreso, ¿verdad? Entonces ellos decidieron pues convocar esta sesión y derrogar el Código Penal. Que en mi opinión también es algo legal, pero eh, uno pues en esos momentos, por lo menos particularmente yo, me lleno de esperanza como de que algún cambio está ocurriendo en el país, ¿verdad? Y como la mayoría de los ciudadanos pues queremos ver esas acciones concretas, tangibles, de verdad hay una posición, de que de verdad no hay un poder absoluto aquí, porque uno siente impotencia, ¿verdad? Al ver que todas las instituciones del Estado pues están controladas en mi opinión, por un grupo pequeño de personas, o por una persona, podríamos decir, el Poder Judicial, el poder Legislativo, el Ejecutivo, también la Fiscalía, todos han sido nombrados por las mismas personas, y en mi opinión, pues eso crea impotencia y uno dice, pues entonces, ¿cómo hacemos como para ser escuchados? ¿Cómo hacemos como para cambiar el rumbo de este país? Que en mi opinión no es un rumbo, que estamos en un rumbo equivocado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ver esta acción que hizo el Congreso, donde todos dijimos, bueno, es un logro, ¿verdad? Es un logro haber derogado este Código Penal, pero que después del siguiente día, pues, entró en vigencia y salieron, pues, varios defensores del gobierno de este código diciendo que no, que era una sesión ilegal y que, bueno, meten ese recurso, ¿verdad?, de abuso de autoridad y usurpación a los diputados que hicieron la moción. Y pues uno dice, pues hombre, o sea, no sirvió de nada, pues, o sea, ellos no pudieron, ¿verdad? Uno vuelve a sentir esa impotencia, esa desesperación, y pues creo que mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Sea con esto, usando eso como ejemplo, ¿qué podemos hacer para que de verdad se respete la voluntad de la mayoría? Pues, porque si decimos que estamos en una democracia representativa, pues lo que pasó esta semana, pues debería ser legal y debería de respetarse, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, me siento bien con una impotencia y decimos, pues, pucha, aquí de verdad no se puede hacer nada, pues, ¿verdad? No sé si he sido claro, no sé si hice una pregunta, pero más que todo su comentario en lo que acabo de decir. No hay que parar. Creo que lo que ha sucedido, las leyes tienen legalidad, pero una ley también tiene que tener legitimación. Recordemos que las leyes no son perfectas. Por ejemplo, en Honduras existía una ley que permitía que las niñas que estuvieran embarazadas se podrían casar. ¿Era una ley legal? Sí, era legal. Una niña de 8 años se podía casar en casos de jóvenes embarazadas, pero una ley legítima, contaba realmente con la legitimación de la ciudadanía. Cuando él explicaba esta ley a la gente se asustaba, ¿verdad? Entonces las leyes
deben de buscar legalidad, pero también tienen que tener como una legitimación. Y la legitimación se lo da la ciudadanía. La abrogación o la no entrada en vigencia del Código Penal pasa por un tema de legitimidad. El Congreso actúa, estos 5 diputados no actúan solamente porque ellos dicen, ay, qué bueno, o sea, ellos actúan porque ellos están haciendo caso a un mandato popular. Yo miro con entusiasmo y con alegría ver este tipo de iniciativas como las que ustedes tienen. Yo he visto otras parecidas, pero ustedes son jóvenes todos, desde el momento que están con internet, todos que tienen, ustedes pertenecen a una clase privilegiada de este país, que tienen, creo yo, que tener conciencia, algo que me ha encantado a mí del movimiento de Black Lives Matter, es que ellos están diciendo que la responsabilidad, ¿de quién es la responsabilidad de cambio? La responsabilidad de cambio es de las personas que tienen la posibilidad de tomar estas decisiones. Yo creo que nosotros que tenemos, vivimos en una zona relativamente de confort, pues la mayoría, si bien todos dependemos de nuestro trabajo y pues obviamente todos sobrevivimos también al sistema, pero no tenemos que salir todos los días a ver de dónde sacamos para darle de comer ese día, por lo menos un tiempo de comida a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Entonces, yo cada vez miro a través de, por ejemplo, justo lo que ustedes están haciendo hoy, que hay ese nivel de compromiso. Creo que ahora el reto, y ustedes precisamente por eso se reúnen, y me pareció tan acertado, es bueno, ¿cómo canalizamos toda esta energía? Uno, yo creo que es a través dicen que los pobladores se convierten en ciudadanos cuando entienden cómo funciona su gobierno. Y yo creo que en poco, incluso yo les puedo decir, desde que yo soy abogada, hay instituciones que uno no conoce, ¿verdad? Realmente cómo operan. Entonces yo creo que la educación y educarnos y entender realmente cómo es fundamental. Luego, identificar aquellas variables estratégicas que puedan ser como game changers, ¿verdad? Que puedan ser un pivot para hacer realmente un giro. Yo creo que Susi, pues en su momento, hablaba un poco del tema del fortalecimiento de la institucionalidad. Y luego hay otras cosas que son importantes cuando ustedes encuentren un punto de encuentro que probablemente no va a salvar al país. Pero, por ejemplo, el tema de la reforma a la Ley General del Ambiente, si es un tema de interés, llenen, como dicen los gringos, fill the vacuum, llenen ese vacío donde nadie está actuando, ahí es una oportunidad para que ustedes puedan alzar la voz y liderar ciertas iniciativas a donde probablemente nadie está hablando, pero al mismo tiempo, así como algún momento les va a tocar ser cabeza, pues en otro momento les va a tocar ser patas, les va a tocar ser cola, les va a tocar ser plomo. Entonces, también sumarse a otras iniciativas que aunque ustedes no las lideren, pero también comparten el criterio y así podemos formar parte de algo más grande. Eso es lo que hacen los corruptos. Ellos se tejen, ellos hacen redes, ellos se unen y conspiran para robar. Ahora los buenos también tenemos que identificar oportunidades, tejernos y formar parte de cosas muchísimo más grandes. Y yo les repito, les ofrezco la presentación de Congreso Primero porque es una presentación de por lo menos 20 minutos. Le voy a mandar el link a Daniel para que puedan conocer el website. Es una herramienta donde pueden conocer un poco más sobre la actividad del Congreso, que yo sí creo que ese es un punto a donde hay que poner los ojos, la mirada. No sé si respondí a tu comentario y a tu pregunta. Sí, bueno, creo que lo que usted dice es verídico, que hay que fortalecer esas redes de ciudadanos, ¿verdad? Que quieren hacer un cambio, involucrarse, más que todo hacer activismo en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que no hay que dejar de luchar, pues, por crear un cambio. Y definitivamente somos personas privilegiadas, ¿verdad? Yo lo reconozco. Y tenemos el tiempo, por decirlo así, y los recursos como para tener incluso esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Que es algo que sí tenemos que tomar como responsabilidad y que se convierta en una acción, ¿verdad?
para el bien del país. Gracias, Joseph, por tu comentario. Gracias, abogada Fátima. Definitivamente yo pienso de que sí, como dice usted, a veces nos toca hacer cabeza, a veces nos toca hacer las patas, los brazos, lo que sea. Nosotros, eso es lo que tengo muy claro y quisiera que los demás lo compartieran, que nosotros tenemos que apoyar todo lo bueno en Honduras, todo lo bueno. Si hay otro movimiento que es bueno, unámonos con ellos. Si es otro movimiento por niñez, unámonos con ellos. En la unión está la fuerza. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Le voy a ceder la palabra a Gaby Fuentes, que tiene una pregunta, y luego yo le voy a transmitir la pregunta para finalizar ya la pregunta de Pablo. Adelante, Gaby. Hola a todos, hola Fátima, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Fuentes, también soy abogada de profesión. Le agradezco su participación. Le quiero expresar mi admiración como colega y mujer. Realmente me ha inspirado mucho su historia. Bueno, mi pregunta es, ¿qué consejo nos daría para, bueno, a nosotros como grupo para atacar la reforma que aprobó el Congreso de la Ley General del Ambiente sobre los desechos tóxicos? Gracias Gabriela, bueno colega, un gusto, estoy a tus órdenes en lo que consideren, igual le voy a dejar mi contacto con Daniel. Miren, hasta donde yo tengo, esto es un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, en el proceso de hacer una ley, es importante, nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema de Trazabilidad en la plataforma de Congreso Primero. Ustedes ahí, primero, tal vez Gabriela, tú porque sos abogada, conoces un poco más y algunos otros que sean vinculados, pues conocer primero el proceso de hacer una ley, para que elaboren una campaña dirigida para la no aprobación de esa ley basada en información, videos cortos. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan estos temas que yo sé que pues se sumarían, ¿verdad? Por ejemplo, hay un movimiento que se llama, yo les comenté, Unidos Haremos Historia, no sé si lo conocen. Ellos fueron los que sacaron la campaña Manda la Nota, no sé si se acuerdan, para cuando la renovación de la Maxi, que hacían con los videos que alguien ponían Manda la Nota, Manda la Nota. Entonces, son campañas de bajo costo, pero que crean bastante nivel de conciencia de las implicaciones de esa norma. Si ustedes pudieran, si es un tema que les interesa, hacer una campaña de incidencia para la no aprobación de esa ley, en ese momento sería realmente de bastante utilidad. Generaría bastante presión porque aparte estamos entrando en campaña. Entonces, ahí, por ejemplo, que entiendo que el proyectista de este proyecto fue Juan Diego Zelaya. Entonces, obviamente, él es el presidente de campaña, él es el director de campaña de Mauricio Oliva, presidente del Congreso. Obviamente, va a tener miedo cuando si empieza una campaña ciudadana que realmente revele lo nocivo de esto. Entonces, podrían ustedes realmente, porque no he escuchado solamente Celibre, alguien de Celibre me comentó, que más bien yo le iba a preguntar que si ustedes por casualidad habían grabado, si eran públicas la reunión del miércoles, que alguien me comentó, de hecho, porque no sé si es la misma, fue una que hicieron a las 10 de la mañana el miércoles, no. El jueves la tuvimos. Perdón, el jueves, sí, perdón, fue el jueves. Alguien me comentó porque yo también estaba interesada en conocer más de la parte técnica y me dijeron que ustedes iban a tener a un experto que creo que era no sé si era un ingeniero químico o un biólogo que iba a comentar un poco sobre el tema. Entonces, lástima, pues sí me interesa. ¿Sí? Estamos por medio también de otra persona que está en el grupo, coordinando otra reunión con el mismo, sobre el mismo fin. Carol, de hecho, Carol, si puedes ampliarnos, ¿quiénes van a ser las personas con las que estás contactando que están relacionadas a esta nueva ley? ¿Me escuchas, Carol? Sí. Solo si querés, está bien ya. Dice que el micrófono no funciona. Si querés, solo dejamos de que la abogada Fátima Mena termine de address de la pregunta de Gabriela, de la campaña que ahí está, pero no sé si tiene algún otro Entonces, creo que podrían trabajar una campaña en alianzas con, por ejemplo, Celibre, yo les podría poner en contacto porque ellos están haciendo como un trabajo de investigación en los alcances de esta normativa y no tiene que ser una campaña, pueden hacer en todas esas apps, de hacer videos, circular y hacer alianzas con otras organizaciones
para poder evidenciarlo y con información, ¿verdad? Con fact sheets, por qué es que es malo, cuál es el alcance. Esa podría ser una forma. Creo que si ustedes se van por el tema de campañas e incidencia, sí sería bueno que ustedes conozcan un poco el proceso de la ley, dónde se encuentra, para que puedan identificar realmente hacia qué actor, quién está tomando las decisiones en ese momento para que sea mucho más eficiente. Bueno, Gracias. muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, y feliz día. Gracias, Gabriela, abogada. Definitivamente, como tenemos varios multidisciplinarios en el grupo, vamos a ver cómo nos organizamos para empezar una campaña. Carol Perelo ya respondió en el grupo, dice que es con el exdirector del DECA, de la Dirección General de Evaluación y Control. Con él sería la reunión, después nos vamos a compartir los detalles en el grupo, Daniel, y lo socializamos. Y ya como, muchas gracias por tu tiempo, la última pregunta, porque Pablo me pidió que se la dijera, es la última, ya para cerrar, dice Pablo, una consulta, ¿cómo podemos hacer que este conocimiento pueda llegar a las personas menos privilegiadas que nosotros? Lograr que este awareness llegue a los campesinos no educados, que son la mayoría, y ocupamos lograr que su conciencia despierte. Al final, la educación y el conocimiento es lo único que no nos pueden robar los corruptos. Bueno, yo creo que yo soy una convencida de que los antidemocráticos trabajan a través de los sistemas de esa estrategia de complejidad y confusión, ¿verdad? Cuando ustedes, creo que el pensamiento bajo conceptos como frameworking, hacer campañas, identificar temas de interés para estas poblaciones, lo que a ustedes les interesa no les interesa a los campesinos, pero o no les interesa a otro grupo, ¿verdad? Entonces, pues yo siento que siempre obviamente a través de la educación, iniciativas que pues se puede llegar a ellos. Creo mucho en los campesinos tienen una buena organización de base también, obviamente son organizaciones diferentes a las que probablemente nosotros en zonas urbanas estemos acostumbrados, pero me parece que es importante que al momento de articular acciones, que es una de las grandes oportunidades que tiene sociedad civil, es tomar en cuenta esa diversidad, campesinos, afro, mujeres indígenas, o sea, toda esa zona que probablemente para nosotros no es usual, pero tampoco para ellos es común. Entonces, ver a dónde están estos puntos de encuentro. A tener, por ejemplo, si ustedes son, tener acciones afirmativas, por ejemplo, si ustedes están al cargo de una empresa, a ver como empresas o cómo pueden asegurar que tengan una persona con discapacidad o puedan incorporar una persona campesina o sistema, o sea, estas acciones que han funcionado en países desarrollados para poder cerrar la brecha de aquellos que pues, evidentemente pues, son discriminados. Son soluciones, como alguien decía aquí, no hay que inventarle el agua caliente, ¿verdad? O sea, son buenas prácticas que ya han funcionado, pero hay que tener como conciencia, porque además, cuando ustedes llevan estas propuestas a las empresas le dicen que no, que es muy caro, porque tiene que tener un training especial y que tampoco queremos salir de la zona de confort. Entonces, las acciones afirmativas siempre funcionan para ir cerrando un poco esta brecha y luego hablar con los que no piensan igual que nosotros, salir de esa zona de confort. Uno de los grandes problemas que tenemos también las organizaciones es que siempre nos quedamos hablando entre los convencidos. Entonces pensemos, bueno, o sea, entre los convencidos es importante para la organización, que ese es otro tip que les quería dar. La organización siempre es importante. Muchas veces tenemos buenas ideas, pero no tenemos organización. Sin organización no vamos a poder Organicémonos y luego busquémonos realmente cómo también podemos llegar a aquellas personas que no piensan igual que nosotros. Gracias, abogada. Definitivamente estamos tratando de organizarnos y hacer bien las cosas. De nada, Pablo. Y buscar una campaña, buscar un norte y atacar esa oportunidad. Pues sin más, abogada, le agradezco mucho su tiempo. En nombre de todos, le agradezco el tiempo que se ha tomado. Ha sido una videoconferencia sumamente que nos ha abierto los ojos y nos
permite entender un poco más de no solo de qué pasa ahí en el Congreso, sino de legislación. Le agradecemos mucho, pues en nombre creo que de toda la juventud de Honduras, y vamos a hacer nuestra labor ciudadana nosotros, tratar de ser el cambio que queremos ver en Honduras todos. Muchas gracias, abogada. Les agradezco a todos también por su tiempo. Yo sé que es un sábado, pero están cumpliendo como ciudadanos jóvenes. Muchas gracias, se los agradezco. Muchas gracias, abogada, nuevamente. Con mucho gusto, Ari, y gracias, Daniel, también por la invitación, a todos los que participaron. En serio, de corazón se lo digo, si hay algo más que ustedes consideren que yo puedo pues, ser de apoyo, pues cuenten con un recurso de apoyo para la organización. Ad honorem, no vamos a cobrar honorarios. Igual que Gabriela no va a cobrar, pues yo tampoco. Así que realmente admiro el trabajo que hacen. Les digo, a mí en medio de la pandemia he visto varias organizaciones que han surgido, no solamente jóvenes, sino que mujeres, de emprendedores que se están organizando. Yo por eso, eso me llena de entusiasmo porque para mí ese es el cambio. Así que los motivos no es fácil como todo en la vida, ¿verdad? La vida es de ups and downs, hay baches, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, pero yo estoy segura que los motivos para que continúen, que se autodefinan, que sueñen, si se caen, que se vuelvan a levantar, porque realmente Honduras necesita de personas que amen este país y que saquen todo ese potencial que tienen dentro. Así que éxitos en los que yo pueda colaborar o ser de apoyo, por favor, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Ha sido pues un honor compartir con ustedes y que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Bendiciones. Igual, Fátima. Gracias. Buenísimo estuvo. Gracias, Daniel. Bye. Bye.